¿Quiénes han sido los 10 futbolistas más rentables de la historia del calcio? Vamos a averiguarlo. ¿Qué tal amigos y amigas del canal, amigos y amigas de Soy Calcio? Grazie ragazzi, forza Soy Calcio, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Hoy vamos a fusionar historias del calcio, es miércoles por supuesto, con un poquito de números y un poquito de datos. Vamos a hacer historias del calciodato o como lo queráis llamar. El caso es que vamos a nombrar a los que, según Transfermarkt, son los 10 futbolistas más rentables de la historia del calcio. ¿Qué queremos decir con esto? Los 10 jugadores que han costado una cantidad a X equipo. Por ejemplo, el Bologna ficha X jugador por X dinero y al venderlo a otro equipo lo vende por tal dinero. El caso es que cuando restas la cantidad vendida a la cantidad comprada, te sale una mayor cantidad de dinero que se embolsa el equipo como beneficio. Por lo tanto, vamos a seleccionar desde el décimo que sacaron más dinero hasta el primero, el jugador que ha sido más rentable para el equipo, que lo fichó primero y lo vendió después. Y empezamos desde el número 10 por Javier Pastore, el argentino, que como sabéis ahora es futbolista de la Roma, pero que en su día llegó a Palermo, al extinto Palermo, que ahora es un equipo refundado en Serie D, desde Huracán en 2009 por apenas 7 millones de euros. El caso es que en 2011, cambia el Palermo, apenas unos años después, por el Paris Saint-Germain. Fue uno de los primeros fichajes de aquel Paris Saint-Germain de los jeques y su precio se disparó. Fueron 42 millones de euros los que el PSG paga al Palermo por el futbolista argentino. En total, un beneficio de nada más y nada menos que 35 millones de euros para el Palermo de Zamparini, que diréis, ¿qué hicieron con ese dinero? Pues tirarlo a la basura, porque se ve que no supieron aprovecharlo. En el puesto número 8 tenemos a un portugués, tenemos a Rui Costa, que llegó a la Fiorentina desde el Benfica en 1994 por 5,5 millones de euros. Pero diréis, Irati, aquí no había millones de euros, no había euros, esta moneda no existía todavía. Es cierto. O sea, lo que hemos hecho ha sido coger el valor que Transfermarkt le da al dinero que se pagó en su día, ellos lo han convertido esa cantidad a euros contando inflaciones y demás, y lo que se pagó en su día teóricamente serían 5,5 millones de euros de la actual moneda que tenemos hoy. Es decir, la Fiorentina pagó esa cantidad al Benfica y luego posteriormente en 2001 la Fiore vende a Rui Costa al Milan por una cantidad muy superior, 42 millones de euros. En total, un beneficio de 36,5 millones para la Fiorentina. Y en el puesto número 8 tenemos a Zlatan Ibrahimovic, el sueco, que como sabéis ha estado en la Juve, primer equipo en el que está en Italia, el Inter, el segundo, y posteriormente estará en el Milan después de su etapa en Barcelona. El caso es que Ibrahimovic en 2006 cambia a la Juventus por el Inter a cambio de 25 millones de euros y luego el Inter lo venderá en 2009 al Barcelona. Es el traspaso más caro de la historia del Barça en su momento, 69,5 millones de euros. Además están por ahí metido el traspaso de Samuel Eto'o. Para mí es una auténtica ganga lo que consigue hacer el Inter, porque Eto'o luego hizo historia en el Inter, aunque es cierto que Ibrahimovic era un pedazo de jugador en aquel momento, pero el beneficio es mayúsculo por parte del Inter, un total de 44,7 millones de euros si tenemos en cuenta lo que le cuesta cuando lo ficha desde la Juve y por lo que lo vende cuando lo manda al Barcelona. En el puesto número 7 tenemos a Jorginho, el futbolista actual del Chelsea, que llegó al Napoli en 2014 desde el Hellas Verona por apenas 9,5 millones de euros y años después de experimentar el proceso con Mauricio Sarri, pues se convierte en un jugador tremendamente valorado y se marcha al Chelsea en 2018 por 57 millones de euros, un beneficio para los napolitanos de 47,5 millones. Nos quedamos en Nápoles y nos quedamos con De Laurentiis, porque si hablábamos de Jorginho en el 7, en el 6 está Gonzalo Higuaín, que el Napoli lo ficha por 39 millones de euros desde el Real Madrid en su día y posteriormente en otro traspaso récord lo manda a la Juve por 90 millones de euros. Un beneficio en aquel entonces de una cantidad increíble, 51 millones de euros. Como sabéis, que levantó muchas ampollas porque Higuaín era un idolazo en el San Paolo, un auténtico goleador que venía de hacer cifras increíbles en la pelea por el capocannoniere, y marcharse a la gran rival del norte, a la Juve, pues fue una auténtica traición
para los hinchas del San Paolo. Cuando entramos en el top 5 seguimos hablando de jugadores del Napoli, porque hemos hablado de Jorginho, hemos hablado de Higuaín y vamos a hablar de Edinson Cavani. Cavani también estuvo en el Palermo, con Pastore por supuesto, pero cambió rápidamente el conjunto siciliano por el Napoli. Llegó a Italia en 2007 desde Danubio por 5 millones de euros. Posteriormente el Palermo lo venderá por 5 más 12 millones en 2013 al Napoli y posteriormente, después de también hacer historia, el Napoli lo venderá al PSG por 64,5 millones de euros. Un beneficio neto para el conjunto partenopei de nada más y nada menos que 52,5 millones. En el siguiente, en el 4, ya nos marchamos del sur de Italia, nos vamos a ver a Hernán Crespo, otro jugador que movió una cantidad ingente de dinero, otro jugador para el que tenemos que hacer ese cambio de valores, pero Crespo llega al Parma pues relativamente barato para lo que hará después. Llega desde River Plate en el 96 por apenas 4,13 millones de euros y años después el Parma lo vende al Lazio en un traspaso también récord de 56,81 millones de euros. O sea, récord para la época que era, no habíamos ni cambiado de siglo. O sea, una auténtica burrada. El caso es que luego veremos a Crespo mover más dinero, se irá al Inter, se irá al Chelsea, con traspasos también muy importantes, pero en ese traspaso de la Parma a la Lazio dejó una ganancia en el equipo Crociati de nada más y nada menos que 52,68 millones de euros. Hablábamos de que qué pasaba con el Parma, que aun vendiendo tantos jugadores y ganando tanto dinero, había desaparecido. Pues ¿qué pasó con el Parma en su día? Si al Palermo le pasó esto, ¿qué le pasó al Parma? Que desapareció con el tema de Parmalat, que fue un auténtico... O sea, fue un palo terrible. Os dejamos aquí encima un vídeo que hicimos en su día por si queréis recordarlo. Y entramos en el top 3, los jugadores más rentables. O sea, son futbolistas que igual podéis ir adivinando el nombre, pero si no, quizás alguno sorprenda. El número 3 es Alisson, el portero de la Roma, que actualmente defiende la meta del Liverpool, que fue vigente campeón de Europa hace apenas unos meses con el conjunto Red, que había sorprendido y nos gustaba mucho durante su etapa en el Olímpico. El caso es que llega a la Roma por apenas 8 millones de euros desde Internacional de Brasil en 2016 y poquísimo después, en 2018, se marcha al Liverpool por nada más y nada menos que 62,5 millones de euros. Una ganancia neta de 54,5 millones para la Roma. En el puesto número 2 encontramos a Ricardo Kaká, uno de los balones de oro que ha dado el fútbol italiano, el último balón de oro antes de Cristiano o Messi, y un futbolista también descomunal que en su día se convirtió en una auténtica leyenda con la camiseta rossoneri y que llegó muy barato. Muy barato. El Milan se adelantó a todo el mundo, fichó a Kaká por apenas 8,5 millones de euros en 2003 desde Sao Paulo y años después de ganar la Champions, después de ganar el Balón de Oro, después de convertirse en el mejor jugador del mundo, se marcha al Real Madrid en 2009 por 67 millones de euros. Una ganancia para los rossoneri de nada más y nada menos que 58,5. Y si esto se había sorprendido, llega el despelote, porque en el número 1 tenemos a Zinedine Zidane. Sí, señores, Zinedine Zidane. Y hablábamos del Madrid, vuelve a estar presente el conjunto que también presidía en su momento Florentino Pérez. Zidane llega muy barato desde el Girondins de Burdeos a la Juventus. Eran otros precios, pero si lo pasamos a euros, se estima que fueron 3,5 millones de euros los que paga la Juventus para fichar a Zidane desde el Girondins. Y luego, posteriormente, después de brillar, después de ganar también el Balón de Oro, después de convertirse en un jugador importantísimo que hizo una Copa del Mundo en el 98 increíble con Francia, pues llegará el Madrid de los Galácticos, y dirá: yo quiero a los mejores jugadores del mundo. Y uno de esos mejores jugadores del mundo era Zidane. Y por aquel entonces pagaron 12.500 millones de pesetas, que según Transfer Market son 77,5 millones de euros. Esto nos deja un beneficio de 74 millones de euros para la Juventus entre lo que pagaron a Girondins y por lo que lo vendieron al Real Madrid. Y hasta aquí nuestro vídeo de repaso de los 10 jugadores más rentables en cuanto a fichaje de venta y fichaje de compra. No sé si os ha sorprendido alguno. A mí, por ejemplo, pues lo que se pagó por Jorginho, que es muy reciente, pero quiero decir, de golpe la comparación me ha parecido muy bestia, sobre todo porque no era un jugador pues de balones de oro, un jugador de marcar goles o de dar últimos pases, como eran Rui Costa, Pastore, Cavani, Crespo. Estos jugadores al final brillan mucho más, pero Jorginho no es ese tipo de futbolista que deslumbra
a primera vista, ¿no? Entonces me sorprendió bastante ver esta ingente cantidad desde que lo ficha en Napoli, muy barato desde el Hellas, por lo que lo vende De Laurentiis al Chelsea, a Mauricio Sarri, que dijo: yo me voy al Chelsea, ¿vale? Pero me llevo a Jorginho debajo del brazo. Y nada, pues a ver qué nos comentáis, qué os parece, quién ha sido el jugador que más os ha sorprendido de estos y cuál era vuestro favorito. Si queréis que hagamos más vídeos de este tipo, de top 10 relacionados con historia y con datos, con fichajes, con goles, con este tipo de números, dejádnoslo aquí debajo en la pestañita de comentarios, pero sobre todo suscribiros al canal, activar la campanita y darle like a este vídeo.